compartir con ustedes un mensaje que con signos de interrogación he titulado ¿Solo para Dios o solamente para Dios? Y quiero basar este mensaje, la historia o parte de la historia de un hombre del que seguramente alguna vez hemos leído, pero que nunca hemos meditado porque no hemos relacionado este pasaje con unos versículos atrás que nos llevarán a magníficas conclusiones implícitas acerca de este hombre y que la Biblia también confirma de forma explícita. Es decir, yo no voy a hacer una alegoría de esta historia porque cada punto que veremos en este mensaje estará confirmado de forma explícita en otras porciones de la Biblia. Además que al final, cuando te cuente algo acerca de este hombre, se terminará de confirmar, de sellar, ¿verdad?, todo lo que estamos o estaremos enseñando acerca de él. Este hombre se llama Bezalel. Bezalel es un hombre que dice Éxodo capítulo 31, Dios puso a cargo para construir todo el mobiliario del tabernáculo y todos los utensilios del tabernáculo. Quiero leer una porción de este capítulo 31. Es Dios hablando a Moisés y en el versículo 2 le dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Vemos que Dios aquí, esto es un paréntesis, no únicamente nos llena de su espíritu para cosas que tienen que ver con la iglesia. Mucha gente piensa que el espiritual pues es únicamente alguien que refleja su espiritualidad aquí adentro, que el Señor nos utiliza para cantar, para predicar, para orar, pero el Señor también puede llenarnos de su espíritu para darnos inteligencia, darnos dones y habilidades, talentos, para desarrollarlos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Y ahí también es importante que busquemos la dirección de Dios, porque Él ahí también quiere llenarnos de su presencia y respaldarnos. Él unge a Bezalel, lo llena de su espíritu, y junto con él la Biblia dice que habría otro grupo de hombres, pero él estaría a cargo. Y ellos iban a encargar de fabricar todas las vestiduras sacerdotales y todo el mobiliario y los utensilios del tabernáculo, entre los cuales, por supuesto, estaba el arca del pacto, el objeto más sagrado, más solemne del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque el arca del pacto, que era básicamente como una caja con dos querubines a las orillas donde se derramaba la sangre del sacrificio que se llevaba a cabo una vez al año para la expiación de los pecados del pueblo, estaba en el lugar santísimo, y al lugar santísimo, que era una habitación en lo más profundo del tabernáculo, antes del lugar santo, antes del patio, a ese lugar santísimo únicamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificio, y si entraba en pecado, caía muerto. Aquí la pregunta era: ¿quién se anima a sacarlo, verdad? Porque entras y si estás en pecado, pues también te mueres. Entonces, por eso lo amarraban del cinturón, y para que no hubiera problemas, pues él tenía una campanita, y si de repente, tilín, 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 ¡pum!, campanazo, es que hasta ahí llegó y lo sacaban. Pero esto es irrelevante el día de hoy, como decía la hermana Nanachona, esa es otra historia. Nos enfocamos en Bezalel. Quiero que tú te ubiques en su posición, que tú trates de imaginarte que tú eres Bezalel. Te acaban de notificar, tú eres el encargado. A lo mejor metiste tu solicitud y has conseguido el empleo de tus sueños. Eres una artista, tienes la habilidad de tallar madera, hierro, y bronce, y plata, y oro, y tú estás esperando a ver que te responden. No fue así, pero supón que estabas esperando y que te dicen: tú eres el elegido, porque Bezalel fue el elegido. A él le dijeron: Dios te ha elegido para que tú te encargues de esta labor. Era una gran responsabilidad, era un gran privilegio. Yo voy a estar a cargo de todo esto. ¡Wow! Dios me escogió, Dios me confió esta posición. Yo voy a ser el hombre a cargo. Pero hay un problema por el cual Bezalel pudo haber pasado, que le pudo haber llevado a corromperse, que no vemos en esta historia y que aprendemos si nosotros nos remontamos 11 capítulos atrás al Éxodo capítulo 20, cuando en los 10 mandamientos el Señor ordenó algo que tenía que ver directamente con Bezalel. Éxodo capítulo 20 dice el versículo 1, que Dios habló estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y fíjate la ordenanza de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero no era solamente no tenerlos, les mandó que tampoco los fabricaran. No te harás imagen
ni ninguna semejanza, o sea, nada que sea parecido a lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tú estás emocionado cuando te dicen que vas a estar a cargo de esta labor. Tú estás contento porque Dios te ha llenado de sabiduría, porque Dios te ha llenado de su espíritu y te ha dado estabilidad. Pero hay un gran conflicto que a lo mejor hasta el día de hoy no hemos notado y que podemos aprender hasta que relacionamos estos dos pasajes. Al final, como te dije, cuando veamos algo acerca de Bezalel, quedará confirmado que no es una alegoría, que esto fue algo real en su vida. Bezalel, queridos amigos y hermanos que nos visitan en esta mañana, y los que nos están viendo también a través de las redes sociales de Vida Nueva, que no sé por qué no se congregaron, pero pues bueno, aquí los esperamos, ¿verdad? Qué bueno que nos sigan, pero la Biblia dice que no dejemos de congregarnos según algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿estás enfermo o no tienes congre? Pues qué bueno, síguenos. Pero si tú vives aquí en Toluca, donde vivas, aquí o donde sea, tenemos que buscar una congregación para ser parte activa del cuerpo de Cristo. El problema es este: Bezalel era un artista. ¿Y los artistas para qué hacen sus obras? Un artista que hace una obra de arte, una composición, un canto, un cuadro, una pintura, ¿para qué lo hace? ¿Para esconderlo? No, se dedican a hacer cosas que los demás van a ver, que los demás van a reconocer, que los demás van a admirar. Por eso el artista suele lidiar un poco con el ego, con el orgullo, con la soberbia, porque está sujeto constantemente al reconocimiento, al aplauso, a la admiración del ser humano. Bezalel era un artista. Él tenía la capacidad de trabajar en distintos materiales, cosas magníficas, pero Dios, a la par que le da ese don, le dice: te prohíbo que tú fabriques cualquier cosa que sea semejante a lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. O sea que él tuvo que renunciar a fabricar más del 90% de las cosas que él era capaz de hacer para que la gente admirara, pero que Dios se lo había prohibido. Hay que recordar que en ese tiempo no es como hoy, que hay muchos tipos de arte. Y arte abstracto, y arte psicodélico, y arte gótico. Y ya nada más falta que saquen el arte fresa y el arte macuarro. Y bueno, un montón de cosas, ¿no?, que van ahí dividiendo. En ese entonces el artista, si tú ves las obras, las pinturas de civilizaciones de la antigüedad, ¿qué es lo que plasmaba en sus obras? La vida cotidiana, la naturaleza. Bezalel tenía esta capacidad de hacer leones magníficos, de hacer ángeles preciosos, tiburones, no sé, esculturas proféticas como un águila devorándose una cabra o una chiva, o ¿cuántos dicen amén por esto? No. En 6 meses verán por qué es una escultura profética. Pero resulta que dice la Biblia, Dios se lo prohibió. El hombre podía hacer muebles, sillas, lo que quisiera, otras cosas simples, pero estas obras magníficas que él tenía la capacidad de hacer, para que el hombre se asombrara y reconociera su labor y sus dones y talentos, le fueron prohibidas. Y además, por si esto no fuera suficiente, tuvo que conformarse con que su obra más grande, que era el Arca del Pacto, que era una artesanía, bueno, además de lo que representaba, ¿verdad?, donde descendía la presencia de Dios, era desde el punto de vista humano, pues una obra tallada a mano, magnífica ante los ojos del ser humano, preciosa, digna de admirarse. Tuvo que conformarse a que esta obra quedara en lo más recóndito del tabernáculo, en el lugar santo, donde absolutamente nadie, más que el sumo sacerdote, una vez al año y durante un ratito lo podía ver. El resto del tiempo nadie veía, ni reconocía, ni admiraba, ni aplaudía su obra. El único que podía verla era Dios. De esta forma Bezalel pudo cumplir con algo que muchas veces decimos, pero que no vivimos. Bezalel vivió una realidad que a veces profesamos, pero que no reflejamos. ¿Cuántas veces hemos dicho: lo que yo hago, lo hago para Dios? Solo me importa lo que piense Dios, no me importa lo que piense el hombre. Vivo para agradar a Dios, y es muy fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo. Bezalel en realidad lo vivió, como hoy lo veremos. Vamos a estudiar en este mensaje titulado, repito nuevamente, solo para Dios, con signos de interrogación, 3 verdades, 3 características que pondrán a prueba nuestras palabras, y de acuerdo a nuestros hechos, hoy podremos concluir por qué y para quién estamos haciendo las cosas. Y si es necesario corregir algún área, que lo hagamos. ¿Están listos? Respiren profundo. Dile al de al lado: se te va a caer el cantón. Los que vinieron ayer, gloria a Dios, la pasamos de maravilla, pero hoy no estará tan divertido como ayer.
Y durante el mensaje también explicaremos por qué. Punto número 1. Hacer las cosas para Dios implica estar dispuesto a perder probablemente el favor, el reconocimiento o el aplauso o la admiración del hombre. Repito, cuando hacemos las cosas realmente para Dios, tenemos que tener la disposición de que muy probablemente perderemos en el camino el favor, el aplauso, el reconocimiento y la admiración del hombre. Déjenme explicarlo. Bezalel pudo haber desobedecido a Dios y pudo haber dicho: yo soy capaz de fabricar otras cosas, Dios lo prohibió, pero no es justo, yo tengo tanta capacidad y tantos dones y talentos y habilidad y sabiduría, ¿cómo me voy a conformar a únicamente crear lo que Él me dijo? La gente pudo haberle llegado a decir: oye Bezalel, fabrícame esto, oye, pero es prohibido por Dios, no importa, por favor, te lo pago bien. Y Bezalel, con tal de tener poder, con tal de tener a lo mejor dinero o la admiración, el reconocimiento, el aplauso de los demás, él pudo haber deshonrado a Dios y pudo haber desobedecido a Dios, pero no lo hizo. ¿Cómo sabemos que no lo hizo? En primer lugar, porque Dios no lo habría llamado ni lo habría tomado en cuenta. En segundo lugar, porque recordemos, dice Éxodo 31:3, que él había sido lleno del Espíritu de Dios. Y en ese entonces, cuando alguien pecaba, como el caso de Sansón, el Espíritu de Dios se apartaba de él. Entonces Bezalel no hubiera podido terminar su obra y él terminó su obra. Por esto sabemos que Bezalel fue un hombre íntegro que eligió antes obedecer a Dios que tener el favor, el reconocimiento del hombre. Se conformó con que su obra más grande quedara en la sombra de Dios, en el lugar santísimo, y que no tuviera el reconocimiento, ni la admiración, ni el aplauso de absolutamente nadie más. Él dijo: Señor, prefiero perder el aplauso del hombre. Sé que soy capaz de hacer más cosas que los demás podían reconocer, pero me basta con tener tu reconocimiento. No me voy a corromper por tener la aprobación de los demás, porque tengo la tuya y con eso me basta. Años después, Pablo escribe a los Gálatas y les hace una pregunta que básicamente lleva a la misma conclusión, a meditar en la misma verdad. En Gálatas 1:10 él dice: pues busca ahora el favor de los hombres o busca ahora el favor de Dios. Dice: tienes que elegir el favor de quien estás buscando. No puedes andar de hipócrita caminando en lo mejor de dos mundos. Por una parte queriendo el favor de Dios y la bendición de Dios, pero a la par eres tan cobarde que no te animas a vivir en santidad, a guardar tus convicciones, porque estás surgido también del favor y el reconocimiento del hombre. Tú tienes que elegir el favor de quién vas a buscar y quién es más importante. Ellos murieron por ti, ellos son fieles hasta la muerte, ellos son fieles aun cuando tú permaneces infiel, ellos fueron propiciación por tus pecados, ellos te han perdonado más de 100 veces, su misericordia es nueva cada mañana. Entonces dale la vuelta y dale la espalda a Dios y busca el favor de ellos. Pero pregúntate antes 100 veces si en realidad vale la pena. El favor de quién vale la pena que tú escojas. Y luego concluye: pues si todavía agradara a los hombres, no sería llamado siervo de Cristo. Lo cual significa que cuando tú eres siervo de Cristo y decides vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas de las cosas que tú harás no le van a gustar a la gente y vas a perder el favor de la gente. A lo mejor ser siervo de Cristo implica no entrarles a tranza y perder tu empleo. A lo mejor ser siervo de Cristo implica vivir en santidad y aguantar la persecución, la burla de los demás. Ay, mira la monja, 13 años y es virgen, ridícula. Dile: mejor la monja ahorita que tú, la madrecita en 9 meses, te van a decir si sigues por ese camino. Ay, míralo, no quieres al table con nosotros. El aleluyo, el fanático, perdóname, fanático tú que estás poniendo en riesgo toda tu familia, lo que has construido durante años por una noche, por unos minutos de placer. Es una tontería que no tiene sentido. Lo mío no es fanatismo, es una decisión inteligente que está basada en la obediencia a Dios. Pero a veces, en vez de razonar en qué vale la pena, nos dejamos manipular e influenciar por la presión de los demás y empezamos a ceder. Si nunca en la vida has padecido algo por causa de tus convicciones en Jesucristo, es porque probablemente no tengas ninguna convicción en Jesucristo. Porque si tienes convicciones, eso significa que muchas de tus actitudes, hábitos, palabras, conductas no le van a agradar a los demás y te van a rechazar. Alguien que siempre agrada a los demás es probablemente porque está tan corrompido que no hay nada que les ofenda. Es igual de pelado que ellos, es igual de adúltero y fornicario que ellos, es igual de drogadicto y alcohólico que ellos, es igual de perverso, de tranza, de corrupto, de degenerado que ellos. Entonces no hay nada por qué rechazarle. Si eres como nosotros y el domingo vas a la iglesia, por mí ve donde tú quieras. Pero cuando tu vida cambia
Y cuando dices, yo voy a ser fiel a mi esposa, yo voy a esperar en santidad hasta el matrimonio, no importa lo que digas, yo voy a tener dinero lícito, prefiero, ¿verdad?, perderme esta oportunidad que tú me estás presentando a enriquecerme ilícitamente. Cuando tú tomas decisiones como estas, muchas de tus actitudes no le van a gustar a los demás y va a haber persecución. Al menos el señalamiento, perderás amistades, familiares tal vez te dejen de hablar, pero Pablo dijo, tenemos que tomar una decisión. Si no elegimos como Bezalel el favor de Dios, tarde o temprano terminaremos corrompiéndonos con tal de agradar al hombre. La mayoría de las personas se involucran en muchos pecados por la presión de la sociedad. ¿Por qué empiezan los jóvenes a fumar? Por quedar bien con los amigos. ¿Por qué se empiezan a emborrachar? Por quedar bien con los amigos. Porque seamos honestos, cuando te dijeron la primera vez, prueba este cigarrito, ¿qué beneficios había? Hoy muchos, ay, fanático religioso, aleluya. No, más bien yo pienso y tú no. Convénceme racionalmente de por qué vale la pena. Vivir en fornicación, en adulterio, fumar, emborracharme. ¿Hay alguna razón lógica por la cual yo tenga que creer que lo que tú me estás ofreciendo vale la pena? No, porque todo eso trae consecuencias. O te dijeron, mira, es que el cigarro tiene vitaminas y minerales. Sabe agua de limón. El adulterio tiene más las familias. La fornicación te hace más feliz. Trae un montón de consecuencias que hemos hablado en otros mensajes. He visto familias destruidas por el adulterio, familias destruidas por la fornicación. ¿Por qué? Porque desde jóvenes nunca aprendieron a vivir en santidad. Y cuando se casan y a los 4 o 5 años disminuyeron los niveles de las hormonas que los tenían unidos mediante una atracción física y ya no la hay como antes, entonces viene uno más guapo, viene una más guapa. ¿Y qué te hace creer que si nunca en el noviazgo tuvieron el dominio propio para decir no, lo van a tener en el matrimonio? No es que me ama. Sí te ama. Y si crees que te ama y le amas, espérate por el bien de tu futura relación, ¿no? Personas en centros de rehabilitación, personas en hospitales, personas lisiadas, personas muertas por vivir, por manejar bajo los efectos del alcohol, de las drogas. ¿Y nos llaman fanáticos a nosotros? No, fanático el mundo que prefiere destruir su vida por tener la aprobación de los demás. Te lo he dicho muchas veces, yo repito, la única consecuencia que podemos experimentar de una vida en obediencia a Dios es una vida llena de bendiciones. Nunca he visto que alguien se enferme porque dejó de tomar y entonces su cuerpo ya no funcionó. Nunca me ha tocado en un funeral que me digan, pues es que murió porque era virgen de 28 años, no había tenido relaciones sexuales. Entonces desde los 20 pues, se comenzó a entumir, se fue entumiendo y a los 28 se secó. Hasta ahí llegó. No va a pasar nada, nada malo. Pero el camino implica padecer el señalamiento de los demás. Noviazgos que han terminado porque uno de los dos quería tener relaciones y la otra persona guardó sus convicciones. Negocios que han terminado, familias que se han disuelto porque uno decidió ser fiel al Señor. Ser fiel al Señor, amigos y hermanos que nos acompañan, implica que perderás muchas veces el favor del hombre, pero no te preocupes. ¿Para qué quieres el favor del hombre si tienes el favor del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador de ese y de todos los hombres, lo cual es mucho mejor? Esto lo creyó y lo vivió Bezalel. Esto se ha reflejado dentro del ministerio. Ya hemos hablado anteriormente de personas que corrompen el mensaje por agradar a los demás. Otros autoengañados que dicen, yo no adultero la verdad, pero hay dos formas de corromperla. 1, distorsionándola. 2, omitiéndola. O sea, hay iglesias donde dicen, predicamos sana doctrina, sí, pero solamente una parte. Los temas y los pasajes que hablan del arrepentimiento, del pecado, del infierno, de la eternidad, no los mencionas. Eso también es adulterar la verdad. A lo mejor no le estás corrompiendo, no le estás quitando, modificando, pero enseñas solamente una parte de la verdad. Y la Biblia nos dice que tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Pablo dijo, no he ruido anunciarles todo el consejo de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y porque toda la Escritura es útil. Y por eso de repente nos toca como ayer tener un mensaje muy bonito donde nos reímos y donde hablamos del amor de Dios y el gozo de Dios y la pasamos bien. Y hoy de repente dices, ¿y ahora por qué Jesse, si ayer fue el mensaje así, está hablando tan duro? Se me hace que se enojó porque el América ni con uno más le pudo ganar a León, que es el último de la tabla. Gracias a Dios estaba en la reunión de oración y no pude ver esa desgracia, ¿verdad? Pero no, es simplemente porque tenemos que anunciar todo el consejo de Dios.
Y muchos, con tal de tener el favor del hombre, de quedar bien con los demás, de ser reconocidos, hablan solamente las partes de la escritura que le gustan a los demás escuchar. Incluso ministros que se dedican a cantar al Señor. No sé si te has percatado, ¿cuántos cantantes cristianos antes tenían canciones que ministraban, que edificaban, que en realidad te quebrantaban, te tocaban sin ser una predicación, te llevaban incluso al arrepentimiento? Y ahora sus canciones son tan mecánicas, empiezan a modificarlas e interesarse únicamente en que le guste a la gente y se olvidan de que exalte a Dios. Y por eso a veces suenan muy bien, pero tan huecas y tan vacías. Y dices, ¿qué le pasó? Se hizo completamente comercial. Llegué a escuchar a algunos, ya no mencionen la palabra cruz, ya no hablen de Cristo, ya no mencionen sangre. En vez de Dios, digan Él, cántenle a Él. Él puede ser el diablo, o el novio, o el amante, o el vecino, lotería, cualquiera. Ya lo que Dios opine no importa. A ver, Señor, vamos a cambiarle porque hay que quedar bien con los demás. Y nos reímos, pero formamos parte de esto. ¿Cuántas veces en la alabanza no hemos sentido ganas de saltar y darle gracias, de postrarnos en su presencia, de levantar las manos, y no lo hacemos porque ¿qué va a pensar el de al lado si me ve brincando como loco? Ay, tú, no te vayas a morir porque te vio feo. ¿Qué va a pensar si me tiro al piso? ¿Qué va a pensar mi amigo que me acompaña si me ve levantando las manos y con ojos cerrados? Digo, a menos que sea porque no traes desodorante, pues sí bájalas, porque no queremos a desmayados, ¿verdad? Y te la vas a creer. ¿Qué unción traigo? El Señor lo hizo caer en reposo. ¿Cuál unción? El santo sope apestoso que traes ahí es el que lo ministró. Querida iglesia, si en el tiempo de alabanza algún día estás tan alegre, agradecido por la libertad que Él te ha dado y quieres saltar, salta. A mí me da mucha pena saltar. Últimamente no puedo mucho porque tengo una rodilla lastimada. Pero en cuanto vuelve a estar bien y antes, yo le dije, Señor, cada que recuerde esta verdad, la verdad de que estaba perdido, pero tú me has liberado, voy a festejar saltando, porque es la forma en que le voy a decir al reino de las tinieblas que soy libre y que no les pertenezco más, porque te pertenezco a ti, porque tú me compraste con tu sangre. Y es una forma de alegrarme en Él por la libertad que Él me ha dado. Cada que tengas ganas de levantar tus manos, de tirarte al piso, que no te importe lo que los demás hagan, hazlo. Vive realmente solo para Dios. Una persona que está tan preocupada por lo que dicen, por lo que piensan los demás, está demostrando con sus hechos que no está haciendo las cosas para Dios. Una persona que en el ministerio, en su vida, está tan preocupada por lo que dicen los demás, está demostrando que ni siquiera está segura de estar haciendo la voluntad de Dios. Dicho de otra forma, duda de que incluso su llamado y posición sea legítimo o de que sea un usurpador ocupando un puesto que no le pertenece. ¿Por qué? Porque cuando alguien está seguro de estar haciendo lo correcto para la persona correcta, o sea, la voluntad de Dios y para Dios, entonces lo que el hombre piense deja de importarle y pasa a segundo término. Lo voy a explicar. Yo no imagino, no sé tú, a Bezalel preguntando a los demás qué opinaban del arca del pacto. Oye, ¿y sí quedó chida? ¿Sí quedó padre? ¿Sí te gustó? Menos lo imagino preocupado por los que no le gustó. Imagínate que alguien, no, es que no me gustó eso que tallaste ahí, esas alas. Es tu problema. Porque yo hice lo que Dios me mandó. Y si yo hice lo que Dios me mandó, ¿por qué me tiene que preocupar lo que los demás piensen? Estoy tranquilo sabiendo que hice su voluntad y es lo único que me importa, agradarle a Él. ¿Qué me importa, como dice Paquita la del barrio, lo que diga esta rata de dos patas? Cuando el creador del universo, el magnánimo de toda la creación, el eterno, el omnipotente, el rey de reyes y señor de señores, me está diciendo, bien hecho, hiciste mi voluntad. Cuando Él reconoce lo que tú hiciste, lo que los demás digan ya no te importa más. Cuando alguien está tan preocupado por qué piensen los demás, significa que en su interior ni siquiera está seguro de que está haciendo la voluntad de Dios. Por eso te dije, está dudando de su legitimidad. Se está viendo a sí mismo, aunque no lo quiera reconocer, como un usurpador. Uy, 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 ay, ay, ay. Yo me acuerdo antes que me importaba mucho qué pensaban los demás de mis mensajes. Cómo reaccionaron y cómo lo tomaron y qué dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo entiendo una verdad que te voy a compartir, cambió mi forma de predicar. Yo entendí
que tú no tienes que esperar hasta que un mensaje termine para medir qué tan exitoso fue. Que antes de comenzar tú puedes saber qué tan exitoso fue. Cuando antes de empezar tu mensaje tú te paras sabiendo que traes palabra de Dios, cuando tú estás seguro que estás hablando lo que Él te mandó, lo que en el secreto tú estudiaste y te dijo que hablaras, entonces tú te paras sabiendo de antemano que el mensaje es exitoso. Si lo toman bien o mal, es problema de los que escucharon, no tuyo. Tú hiciste su voluntad y para eso Él te mandó y eso te hace estar tranquilo. Desde que yo entendí esta verdad, ahora únicamente me preocupa agradarlo a Él y cambió mi forma de predicar porque ahora puedo hacerlo más natural porque no me importa lo que piensen los demás. Y si de repente como ayer la pasamos de maravilla y no vine a contar chistes, por cierto, porque muchos dicen, que cuenta chistes. Haz las cuentas, jamás cuento ni siquiera un chiste en mis mensajes. Vamos contando las cosas, predicando de forma que a veces suenan amenas y nos reímos, ¿verdad? Y ayer se dio mucho eso. Y cuando son mensajes como el de ayer, no falta el religioso que se enoja porque está amargado con su vida. No es posible. ¿Cómo? En el púlpito se rieron. El púlpito es sagrado. Ya santificó al púlpito. La ignorancia es su máxima expresión porque ni siquiera sabe lo que significa sagrado, apartado. O sea que según sus palabras veremos al púlpito en el cielo. Dios mío. No me acuerdo quién es el hermano que cantaba esta alabanza, pero había una que decía, ¿a dónde vamos a parar? ¿Verdad? ¿Y a dónde vamos a parar con esta actitud de tanta gente? Y si de repente se da así un mensaje, yo lo hago de forma natural, así soy, así lo mando Dios no se ofende, Dios no se enoja, creo que hasta disfruta conmigo y los religiosos que hagan lo que quieran. Y si en algún día como el de hoy el mensaje es fuerte y confrontador, el liberal que quería que siempre se le hablara bonito, también se va a enojar. Pero yo también sé que lo que Dios mandó a hablar, y aunque no le guste, es su problema, no es mi problema, yo estoy tranquilo. Un día llegó una hermana conmigo en una iglesia en México y me dijo, pastor, lo quiero felicitar. ¿Por qué? Porque hoy todo su mensaje fue serio y no contó ni una sola broma. Gloria a Dios que ya le reveló. Nada más me reí y dije, la siguiente vez que venga esta hermana le va a dar un infarto. Porque hoy hablé así, porque así era el mensaje, era un mensaje muy fuerte de confrontación, muy serio de principio a fin, y no se dio, ¿verdad? Pero cuando escuche la prédica de ayer, creo que antes de que venga el rapto va a partir con el Señor de la impresión. Entonces ya no me importa. Lo que quiero decir con todo esto, de forma respetuosa, no me malinterpreten, siempre abierto a la crítica constructiva. Pero en pocas palabras, es que cuando yo termino de predicar, una de las 100 cosas que menos me importa en la vida es qué piensan ustedes de mi mensaje. Si te gustó, qué bueno. Si no, también. Si hay una crítica constructiva, fundamentada en la Biblia, gloria a Dios. Si no, y es tu percepción y tu opinión, y te ofendió que fuera tan duro, o te ofendió que fuera tan ameno, es tu problema con Dios. Mi problema es predicar su palabra, no agradarte a ti. Porque estoy seguro de que Dios me ha llamado. Por eso te decía, alguien que vive para agradar al hombre, ni siquiera está seguro de la legitimidad de su llamado. Y con sus hechos se está describiendo a sí mismo como un usurpador. En segundo lugar, hacer las cosas para Dios implica agradecerle por lo que te permite hacer, en vez de vivirte quejando por lo que no haces. Repito, hacer las cosas para Dios implica agradecerle por lo que te permite hacer, en vez de vivirte quejando por lo que no haces. Bezalel, estamos de acuerdo, tenía la capacidad de hacer mucho más cosas de las que hizo, ¿estamos de acuerdo? Pero nunca se quejó. Señor, ¿por qué no me permites? Mira, nada más hago 2 cabras locas padrísimas y que me las pidió el vecino para que las admire. Nada más un águila o nada más un león, etcétera. Lo que sea que se le ocurriera, pero no lo hizo. No se quejó. ¿Por qué, Señor? Estoy desperdiciado. Mira mis dones, mis talentos. El arca del pacto, Padre, tan increíble. Permíteme replicarla para dejar una afuera y que la vean. Nadie la está viendo. No lo hizo. Le agradeció a Dios por ser considerado para esa labor, en vez de quejarse porque podía hacer más y no lo hacía. Primera de Corintios 12 dice que somos un cuerpo al cual Dios ha repartido en la persona del Espíritu Santo diferentes dones y talentos a cada uno en particular. A cada uno le ha dado una posición. Él se ha encargado de eso.
Y la Biblia, aunque menciona que algunas son más vistosas que otras, todas, la más pequeña y la más grande, todas son importantes. Porque en un cuerpo todos los miembros son importantes. El corazón no puede decir, no necesito al cerebro, ni el cerebro no necesito a la sangre, ni la sangre no necesito al oxígeno. Todos dependen los unos de los otros. El cerebro, por más inteligente que sea, sin oxígeno, se muere. Y así es la iglesia. De nada sirve el mejor sermón o la mejor alabanza sin toda la labor de todos los demás. Cuando una persona entiende esto, Señor, lo que yo hago es importante y contribuye a todo lo que se vea, aunque mi labor no se vea tanto, esa persona va a estar agradecida porque Dios le permite servirle en vez de amargarse porque se cree capaz de hacer más, pero no le han dejado. Y así hay muchas personas dentro y fuera de la iglesia. Señor, yo estoy para ser jefe de la empresa y estoy aquí de chalán. ¿Por qué? Tal vez porque quiere quebrantar tu orgullo. Porque si te levanta con ese orgullo, tu orgullo te va a destruir. Tu soberbia y tu prosperidad te va a arruinar. Y antes de trabajar en lo externo, tiene que trabajar en lo interno. Señor, yo quisiera el coche que Él trae, la casa que Él tiene, la familia que ella tiene. Muchas gracias. Pero huele como a tequila hermana, ¿no se confundieron? Dicen, ¿por qué en botella... ¿cómo se dice? Que viene colorada y no transparente? Tanta gente que vive quejándose y se nos olvida una verdad. La verdad de que estamos destituidos de su gloria, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él vino a morir por nosotros, a darnos a través de su sacrificio el perdón y la vida eterna. Eso ya es ganancia y tendrá que ser suficiente. Pero no obstante, y no suficiente con ello, además nos permite servirle. Una persona que vive quejándose porque no puedo hacer esto, porque yo debería de tener más dinero, porque tendría que tener más poder, o en la iglesia también, me piden en el coro y yo debería de estar cantando con la voz que tengo, los muertos resucitarían. Me tienen dando un estudio de 10 personas y yo ya tendría que ser apóstol con la unción que tengo. Yo no estoy para enseñarle a 10, sino para predicar a las naciones. Una persona así demuestra que no ha creído en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es un religioso que no ha creído nada. ¿Por qué? Porque el que cree no vive quejándose, vive agradecido. ¿Cómo puedes quejarte de una verdad tan grande como que no merecíamos nada? Estábamos perdidos y Él nos rescató. Cuando tú crees esta verdad, tu posición no es la de quejarte, tu posición es la de decir, Dios, gracias. Porque estaba separado de ti, porque me diste tu perdón, porque me diste la vida eterna, porque me adoptaste como tu hijo, porque me llamas tu amigo y además de eso me permites integrarme activamente al cuerpo de Cristo, que es tu iglesia, y servir cuando ni siquiera merecía ser parte de la iglesia. Entonces, Señor, si tengo la capacidad de predicar a 10 billones, pero me pusiste a poner sillas, gracias, porque ni poner sillas merecía. Si tengo la capacidad de dirigir no a uno, sino 100 grupos de alabanza, pero me pusiste en el coro y sin micrófono, gracias, porque ni digno de estar aquí arriba soy. No merecía ni que escucharas mi canto. Una persona que se queja es una persona que se cree merecedora, que no ha creído, que no ha entendido la gracia de Dios y lo que significa el sacrificio. Y por eso tanta gente se queja cuando a alguien se le quita su autoridad. ¿Sabes qué? Ya no vas a ser coordinador, vas a ser servidor. ¿Sabes qué? Vas a pastorear ahora una iglesia más pequeña o una iglesia más grande. Al final te contaré parte de mi vida en esto, porque yo no predico lo que no vivo. Una persona que se le dice, ¿sabes qué? Ahora ya no vas a dar el estudio, ahora vas a hacer esta función, ahora vas a apoyarnos a lo mejor con cosas de logística o barriendo, qué sé yo, lo que sea, y se queja. Es una persona que se cree merecedora. Es una persona que no ha reconocido que si está aquí es por la gracia de Dios. Una persona que se pregunta, ¿por qué no me han promovido? Yo estoy para más. En su pregunta está la respuesta. Dios no puede promover a alguien con esta actitud en su corazón, porque arriba con poder se volverá un monstruo destructor lleno de soberbia. Dios levanta a gente como David, que tiene un corazón como el suyo y que reconoce, Señor, no merezco nada, lo que me permitas hacer, te lo agradezco. Y ya sea poner una silla o predicar a 10,000 personas, lo voy a hacer con excelencia, porque todo es por ti y para ti. Y no merecía ni siquiera esto. No valoramos lo que tenemos. Que mi trabajo demanda mucho esfuerzo físico. Millonarios darían su fortuna para tener la fuerza física que tú tienes y tener tu empleo,
lo cambian por su dinero, porque algunos no se pueden parar de la cama. Vivimos quejándonos de todo y se nos olvida que tenemos tantas razones para estar tan agradecidos con Dios y vivir para Él. Millonarios darían toda su fortuna por vivir 3 meses más con su familia. Tirarían a la basura su imperio por disfrutar 6 meses más a sus seres queridos y no pudieron. Perdieron la batalla contra enfermedades terminales. Y nosotros, querida iglesia, sin pagar un solo peso, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años, no tenemos 6 meses más de vida, 3 meses más de vida, tenemos la vida eterna por los siglos de los siglos. Qué gran razón para estar agradecidos con Él y para servirle con toda nuestra pasión y con todas nuestras ganas y sin quejas y sin reclamos, sea lo que sea que Él nos permite hacerle. Somos parte del cuerpo y todos somos importantes. Uno de los mejores ejemplos fue Esteban, un joven que tenía una gran capacidad para predicar, una gran oratoria y memoria. Le predica a los religiosos uno de los sermones más fuertes que puedes encontrarte en la Biblia. Les llama al arrepentimiento, recordándoles cómo sus padres toda la historia, toda la vida habían perseguido a los profetas, y dice, así lo hacen también ustedes, y lo terminan matando a piedras. Y él, al igual que Bezalel, tenían mucho para ser reconocidos por el hombre y no lo fueron. ¿Y cómo murió Esteban? ¿Amargado? ¿Traumado? ¿Resentido? Hay mucha gente resentida. Por su culpa perdí mi posición, por su culpa me banquearon, por su culpa me corrieron. Lo que tú estás diciendo cuando dices que algo te pasó por la culpa de alguien es que Dios no es tan poderoso. Porque no imagino a Dios diciendo, híjole, lo quería evitar pero no pude y por culpa de él mira lo que le hicieron. ¿Cómo no lo vi venir antes? Nada ni nadie puede estorbar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Esteban entendió esto. Lo apedrean y no muere traumado. No muere resentido. Por culpa de ellos arruinaron mis sueños. Señor, tenía sueños. Sé que pude haber sido un gran siervo tuyo. Sé que pude haberte servido y predicado a las naciones y que me pudiste haber utilizado poderosamente con la predicación. Pero si tu voluntad es que con este primer sermón yo termine mi ministerio y que hoy parta, adelante. No me aflige, porque no me hace más grande o más pequeño predicarle a millones o predicar este sermón. Me hace grande hacer tu voluntad. Y si tu voluntad es que hoy muera, Señor, aquí está mi vida. Y por eso Esteban, en vez de morir amargado, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En vez de morir traumado, dice la Biblia que murió y antes de partir vio los cielos abiertos y la gloria de Dios. Hechos 7, 56 a 60. Una persona que hace lo que hace para Dios reacciona como Esteban. En vez de amargarse y decir, por él, por ella, por ellos, Señor, fue tu voluntad, tú lo permitiste. Y no me voy a afligir por si podría o no podría, me voy a preocupar por lo que pueda hacerlo bien. Y eso me define. No qué estoy haciendo, sino cómo lo estoy haciendo. El cómo depende de mí, el qué lo determinas tú. Y donde tú me pongas, yo lo voy a hacer de la mejor forma posible, porque lo hago solamente para ti. Este era Bezalel, este era Esteban. Mucha gente no lo puede soportar. No puede soportar saber que tiene la capacidad de más y no desarrollar el 100% porque están urgidos debido a su falta de identidad en Cristo del reconocimiento de los demás. De que los vean como el poderoso, el jefe, el director o el apóstol, el papirrín de los discípulos, el maestro de maestros. Y entonces comienzan a hacer muchas cosas fuera de la voluntad de Dios, autoengañándose, creyendo que lo hacen para Dios, pero no se han detenido a pensar por qué lo estoy haciendo. Y es que en el reino de los cielos no se trata de qué hago, sino por qué lo hago. Si la grandeza se midiera en lo que hacemos, Ananías y Zafira hubieran sido reconocidos en vez de terminar muertos por su obra. ¿Qué harías si una persona dice, vendí una casa, aquí tienes el 70% de la casa? Le dirías, qué avaro eres, no me diste el 100, voy a orar para que te mueras. Dirías, gloria a Dios. Ellos venden su casa y dan un 70-80% del valor de la propiedad aproximadamente. Nadie los obligó a hacerlo. Podían no venderla y podían venderla y quedarse con todo. La historia lo aclara. ¿Por qué terminan muertos? Porque en vez de decir, vendimos una parte, vendimos la casa y aquí está una parte,
dijeron, vendimos una parte y aquí está todo, cuando no era cierto. ¿Por qué dijeron aquí está todo? Porque versículos atrás Bernabé había hecho lo mismo y había sido reconocido. Ellos dijeron, que nos aplaudan como al Bernabé. Y ya no nos van a decir Ananías y Zafira, vamos a hacer el Ananías y la Zafira. Y se les descubre la mentira y mueren no por la obra. Pedro dice, si no la vendías era tuya. Si la vendías estaba en tu posición. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Mueren porque la intención de su corazón fue perversa. No fue bendecir a la iglesia, sino a través de esa apariencia, glorificarse a sí mismos. Y la gloria le pertenece a Dios, nada más. Entonces, así hay gente que hace mucho y se jacta. Y estoy por aquí, por allá, y esto, aquello y el otro. Perfecto. Pregunta, ¿por qué lo haces? Porque en verdad lo haces para Dios. Y si lo haces para Dios, ¿estarás dispuesto a hacerlo en lo mucho y en lo poco? Y con la misma actitud en ambas, ¿o lo haces para ti? Si te quejas cuando lo haces en lo poco, te importas tú. El reino de los cielos es lo que menos te interesa. Es tu pretexto, tu careta para buscar el aplauso, pero te importas tú y nadie más. Hermanos, son verdades duras y me animo a hablarlas así de claro, porque yo las he vivido. Yo no lo digo jactándome, sino que creo que, como Pablo decía, imiten a mí como yo a Cristo. Tienen que saber, y es importante que cuando un pastor predique, al menos intente vivir lo que predica. Muchos años, hermanos me decían, ¿por qué no subes tus predicaciones a internet, Jesse? ¿Para qué? Para que te conozcan de otras iglesias, de otras partes del mundo, y que te inviten y que te conozcan y que te hagas famoso. No me interesa. Pero que te van a invitar, mira, aunque me invitaran, no aceptaré las invitaciones, porque tengo razones bíblicas para creer que mi prioridad es la iglesia local que estoy pastoreando y mi familia, antes que andar por todo el mundo como el chapulín colorado, brincando por todas partes. No estoy satanizando esto. Si a mí se me diera, no aceptaría más de una invitación por mes. Y me ha tenido que tocar a veces, pues, rechazar algunas opciones, ¿verdad? Por darle prioridad a lo que te estoy mencionando. Entonces invitamos nosotros a personas de fuera. Yo mismo voy, pero en la Biblia, cuando alguien saliera para establecer una iglesia, no para andar por todos lados. No es que esté mal porque se nos manda a predicar la palabra, pero si andar por todos lados porque te encanta el reconocimiento y por aquí, por allá, y qué famoso soy, y qué reconocido soy, y qué bonito soy, cómo me quieren. Y si por ello descuidas tus prioridades, estás fuera de la voluntad de Dios. Y jamás lo hice porque no estaba urgido de ese reconocimiento. De hecho, ni me gustaría. No me gusta viajar. Bueno, sí viajar, pero de vacaciones. No me gusta dejar a mi familia. Cuando salgo con mi familia. Me gusta enfocarme en donde Dios me ha puesto. Hace años el pastor Armando nos dijo, Jesse y Abby, queremos que se hagan responsables de la iglesia de Santa Fe. Una iglesia que era mucho más pequeña, una iglesia que era la más pequeña de las Vida Nueva del DF, y lo tomamos sin ningún problema, con gran alegría en nuestro corazón. Y el tiempo que hemos estado ahí le hemos dado todas las ganas. Y para enfocarnos ahí dejamos aquí un estudio con muchos discípulos y lo delegamos a otro pastor. Y teníamos el grupo de jóvenes, también con muchos jóvenes, el congreso de jóvenes que ustedes saben, pues lo importante que es y que ya ha venido teniendo pues un renombre, ¿verdad? Y un reconocimiento. Y alguien que está desesperado por el reconocimiento del hombre le pudo haber pesado. ¿Cómo el congreso? Pues yo lo hice, lo inventé. No es mío, es de Dios. Yo estuve ahí temporalmente. Y se lo entregamos al Señor. Y dejamos cosas más grandes para enfocarnos en cosas más pequeñas. Desde hace meses estamos aquí nuevamente, seguimos en Santa Fe y estamos también aquí, damos gracias a Dios y estamos contentos. Pero si en algún tiempo el pastor Armando, que es nuestra autoridad, nos dijera, Jesse y Abby, ¿saben qué? Muchas gracias por participar, dejen sus datos, nosotros les llamamos, va nuevamente a una iglesia más pequeña. ¿Sabes algo? Te voy a contar algo. ¿Qué estoy diciendo? Qué feo se escuchó eso. ¿Sabes algo? Te voy a contar algo. Breneso del CIDI. ¿Sabes una cosa? Te voy a contar algo. Personas han dividido iglesias, y esto ha ocurrido en esta congregación, cuando no han estado de acuerdo con decisiones que se toman acerca de su persona. Como no voy a tener la autoridad que tenía, como estás poniéndote encima de mí, me voy. Y pastores han dividido esta iglesia por esta razón. Dios sabe que aunque yo no estuviera de acuerdo,
Si esto ocurriera, lo último que pasaría por mi cabeza será dividir esta preciosa congregación. Como lo ha hecho gente con un corazón tan enfermo de poder y de reconocimiento. Yo le diría: Señor, si está bien, gloria a Dios. Si está mal, tú eres la cabeza y tú te encargarás de mostrárselo al hombre. Pero no es lo que a mí me corresponde. Y me enfocaría otra vez en una iglesia más pequeña. Disfrutamos aquí, ¿verdad? Y todo lo que hemos hecho y los planes que hay. Pero no estamos surgidos de reconocimiento del hombre. Hermano, les digo con todo mi corazón que yo no tengo problemas en predicarle a 440 o 4,000 personas o 400,000 personas. Predicarle a más o a menos no me hace ni más grande ni más chico. Me hace grande hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios no necesito una iglesia numerosa. Necesito únicamente hacer la voluntad de Dios. Y si Dios me dice quiero que le prediques a 20, sé que con esos 20 Él va a hacer su voluntad. Y si es su voluntad lo voy a hacer con todo el corazón. Y si Él me dice quiero que le prediques ahora a más y a más grandes, qué bueno. No estoy urgido del reconocimiento, del aplauso, de la admiración del hombre. Porque repito, el éxito no se mide en números. Si el éxito se midiera en números, Jesucristo fracasó porque discipuló a 12. ¿Fracasó Jesús? No, porque lo que hizo lo hizo bien. ¿Fracasó Esteban? ¿Fracasó Bezalel? No, ¿por qué? Porque hicieron la voluntad de Dios, que es lo único que a ti y a mí nos tiene que interesar, donde Dios nos ponga a hacer su voluntad y punto. Todo lo que hagamos, Colosenses 3, hacerlo como para Él. Y si en tu trabajo eres jefe o eres chalán, hacerlo en ambas ocasiones de la mejor manera, como José, como esclavo y en la cárcel o de jefe. En las tres él lo hizo con excelencia. Y hacerlo con excelencia lo promovió. Mucha gente no ha sido promovida porque hace las cosas tan mal, porque está tan descontenta que no puede ni siquiera abrirse puertas. Porque ¿quién va a querer a alguien que hace las cosas tan mal y con tanto rencor y amargura como esta persona? Cuando tú haces las cosas como para Dios, lo haces excelente, y la excelencia trae bendición y abre puertas. Lo único que nos tiene que importar es esto: Dios, si me pusiste a pastorear a miles, o a cientos, o a decenas, o a unos cuantos, o a poner una silla, o a lavar los baños, Señor, si soy el jefe, o si soy el clan, lo que sea que tú me des la oportunidad de hacer, lo voy a hacer excelente, porque lo hago solamente para ti. El que lo hace solamente para Dios siempre lo hace bien y con alegría en su corazón. Nunca con amargura, nunca con queja, nunca con resentimiento. Si tú lo tienes en tu corazón, no lo estás haciendo solamente para Dios. Tercer y último punto, si me apoyan aquí arriba en el teclado, por favor. Hacer las cosas solamente para Dios implica estar dispuesto, si fuera necesario, a vivir toda tu vida en el anonimato y conformarte con saber que Él lo vio, que Él es testigo, que Él lo reconoce y que eso es suficiente. Jesús hablaba acerca de los fariseos que oraban, ayunaban, diezmaban, pero para ser vistos. El problema no es que no lo hicieran según Mateo 6, sino que lo hacían pero para ser vistos. Y Él ahí enseñó que esto lo hiciéramos de forma anónima y que aunque el hombre no lo viera, nuestro Padre que está en los cielos siempre lo veía. Y que eso es lo que tenía que importarnos. Bezalel tiene un nombre que revela algo magnífico. Antes quiero explicarte una cosa importante. Los nombres en la Biblia de lugares, ciudades o personas siempre iban relacionados con alguna característica de la misma. A tal grado que cuando Dios cambiaba el carácter, la visión, la vida de una persona, también le cambiaba el nombre. A Jacob, que era un tranza y que su nombre significaba el que toma por el calcañar, porque siempre estaba tomando, queriendo aprovechar y salir primero, le cambió el nombre Israel, que significa el que lucha con Dios. A Abraham, pastor, que se le promete ser padre de multitudes, se le cambia el nombre a Abraham, padre de naciones. En el Antiguo Testamento es por eso que es muy común que tú veas que el significado del nombre de la persona va de acuerdo con alguna característica de su vida. Generalmente los padres oraban a Dios pidiendo dirección y le ponían nombres cuando tenían su dirección que tenían que ver con lo que ellos serían. Algunos lo seguimos viviendo así.
mi esposa y yo oramos por el nombre de nuestra hija. Se llama Valeria, ¿cómo se llama? No, no es cierto. Valeria Abigail. Abigail es la alegría de su padre. Mi esposa también se llama así. Creemos que ella va a alegrar con su vida primeramente a Dios y también a mí, y lo ha hecho. Valeria significa fuerte y valiente. Sería muy larga la historia de por qué le pusimos así, pero hemos constatado que este nombre que sabemos vino de parte de Dios es desde pequeñita ya una realidad en su vida. Y estamos orando y declarando sobre su vida que ella va a ser fuerte y valiente, siempre. Que tendrá la fortaleza para enfrentar toda adversidad y el valor para salir victoriosa. Desde el vientre de su mami podíamos ver cuestiones en ella, ¿verdad? Que los médicos incluso también nos decían que iban de la mano con su nombre. Menciono todo esto porque muchos ponen nombres a la ligera a sus hijos, de forma irresponsable. La familia de apellido Cerda tiene una hija y le pone por nombre Zoila, por ejemplo. Y cuando le preguntan ¿cómo te llamas? Dice soy la Cerda. Y me gusta Peppa Pig. No, mija, no estás tan gorda. No, es que soy la Cerda. No, de verdad que no estás tan... No, soy la Cerda. León del Bosque, y al niño le dicen Simba. O luego los gringos, ¿no? Michael Johnny Pérez Gutiérrez. O está muy de moda, Kevin Brian González González. No promuevan el bullying, padres. Nos da risa, pero existen. No puedo creer que alguien llega al registro civil el día del aniversario de la revolución y voltea a ver ahí, ve Anib de la Red. ¿Cómo se va a llamar? Anib de la Red, se llaman algunos niños. Los nombres en la Biblia no se ponían como hoy. Tenían que ver con la identidad de la persona. Bezalel. Cuando yo estaba armando este mensaje, yo desarrollé los primeros 2 puntos y no busqué el significado del nombre sino hasta el final. Y lo busqué porque sentí en mi corazón que tenía la necesidad de buscarlo. Digo, siempre procuramos cuando alguien estudia la palabra, estudiar algunas de las palabras en su idioma original para poder profundizar más. En ocasiones ayuda mucho estudiar de los nombres de los lugares, de las ciudades, etc. Pero en aquella ocasión el mensaje ya estaba y no era necesario reforzarlo con el nombre. Pero yo sentía, tienes que investigar, tienes que averiguar cómo se llama. Y cuando yo vi el significado, la piel se me puso china como de gallina. Porque fue una forma de sellar y confirmar todo lo que había estado escribiendo. Bezalel, este hombre que renunció al favor del hombre. Este hombre cuya obra máxima estuvo siempre en el secreto de Dios. Que tuvo únicamente el reconocimiento de Dios. Tiene un nombre que significa en la sombra de Dios. Porque ahí es donde estuvo toda su vida, su obra y su ministerio. En la sombra de Dios. En el lugar santísimo estuvo la más grande de sus obras. Nadie la vio. Tuvo la capacidad de hacer muchas más cosas y nunca las hizo. Pudo haber agradado a tantos y nunca lo hizo. Pero no hay duda de que él siempre estuvo en la sombra de Dios. Esto significa que a lo mejor no lo vio la gente. Pero ¿qué te importa si lo vio o no la gente? Cuando tú sabes en vida que tu Padre Celestial, el creador de todos, el ser más grande que existe, ha visto cada día, cada segundo, tu esfuerzo, tu obra y tus acciones. ¿Qué te importa lo que digan los demás, lo que piensen? Si Él te reconoce, si Él honra a los que le honran, si aquí en la tierra y en el cielo tenemos, aunque no merecemos ni pedimos, pero Él nos las da, recompensa. La obra de Bezalel estuvo siempre en la sombra de Dios. Hacer las cosas solo para Dios implica vivir contento y dando lo mejor de ti, aunque lo que tú hagas quede tras bambalinas, en la sombra del anonimato. ¿Qué te importa si los demás lo ven o no? Si tu rey te aplaude. ¿Qué es lo que quiere? Papá, mamá, que ellos lo vean. A lo mejor sus amigos le dijeron está feo, pero papá, que en esa edad es su héroe, mamá, si él le dice está padrísimo, es lo único que le importa. ¿Sabes? Tantas personas se ocultan tras apariencias,
viven endeudadas con coches, con marcas de ropa que no pueden pagar. Digo, si puedes, es tu problema. No estoy diciendo que esté mal. Hemos hablado más a fondo de esto aquí en el estudio de finanzas. Pero algunos tienen un auto del cual han pagado el 10% y deben el 90% a 5 años. Tienen prenda que están pagando a 12 meses para quedar bien con los demás, porque están tan faltos de identidad. Cuando tú entiendes, Dios, tú te gozas de mi obra, tú aplaudes, reconoces mi esfuerzo, mi valor. Tú estás contento porque yo estoy haciendo tu voluntad, porque estoy haciendo bien el cómo y no me tengo que preocupar por el qué, porque eso lo determinas tú. Te deja de importar lo que piensen los demás. Digan lo que quieran, Dios lo reconoce y eso es suficiente. Y cuando lleguemos al cielo, estoy seguro que nos encontraremos ahí a héroes anónimos que nunca nadie los conoció aquí en la tierra, pero que fueron durante toda su vida famosos en el reino de los cielos y odiados en el reino de las tinieblas. Personas que aquí nunca nadie vio su obra, que estuvo tras la sombra del anonimato, pero del Señor han tenido y tendrán su recompensa. Yo quisiera, antes de terminar, hoy ocuparemos 10 minutos más del servicio, porque quiero orar por todos estos héroes anónimos. Personas que a lo mejor entraron preguntándose, ¿no es en vano lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena? Alguna vez yo me preguntaba, Señor, ¿vale la pena lo que hago? Vengo, predico, enseño y no sé lo que pasa. ¿Vale la pena? Y Dios me respondió a través de algunos hermanos, sin que supieran lo que yo estaba preguntándome, que valía la pena que siguiera adelante. Y quiero orar por ti para responderte que vale la pena y que sigas adelante, que tu esfuerzo no es en vano. Hay hermanos que predican allá afuera, cada persona que se encuentran, y van a ganar a más almas que muchos evangelistas reconocidos, porque muchos evangelistas reconocidos únicamente hacen eventos para la iglesia. Está muy de moda que muchas iglesias famosas hagan eventos donde invitan a un montón de cristianos famosos, por los cuales cobran y únicamente pagan cristianos. Entonces, qué bueno que se edificó a la iglesia, pero ¿quién viene a predicarles a aquellos que no conocen del Señor? Tenemos a hombres reconocidos que no salen de sus 4 paredes y que tampoco procuran invitar de allá afuera a gente que no está dentro del círculo de sus 4 paredes. Hay hermanos que manejan taxi, que nunca nadie los vio y que le predicaron a miles. Hay personas que nunca pisaron el púlpito, pero que fueron escuderos de oración y que en el mundo espiritual fueron un factor indispensable para que el servicio se desarrollara y fuera de bendición. Yo sé que todos ellos no buscan reconocimiento, pero hoy queremos orar por ustedes. Hoy queremos que salgan durante algunos minutos de la sombra del anonimato. Yo sé que muchos son muy humildes y no van a querer hacerlo, pero te pido por favor que lo hagas, porque queremos orar por ti, porque queremos reconocerte, aunque sea un momento. Y por supuesto recordarte, lo más importante es que Dios lo reconoce. Y voy a pedir que se pongan de pie las siguientes personas. Evangelistas de la calle, si tú sabes que has testificado cada que se te presenta la oportunidad, y hay algunos de ustedes que yo conozco que traen personas y personas y personas, y muchos aquí son invitados de familias constantes en el evangelismo, y a lo mejor nunca vas a estar aquí arriba, tal vez sí, no lo sé, pero no es necesario que tú lo hagas para ser reconocido. Dios ya te reconoce, porque muchas almas han venido gracias a tu valor. Por favor, pónganse de pie. Todos ustedes, todos los héroes de oración, toda la gente que vive intercediendo por su iglesia, por su país, todos los escuderos de oración, todos aquellos que a lo mejor no forman parte del ministerio, pero hay hermanos que se acercan y dicen: pastor, estamos orando por usted, estamos orando por su familia, estamos orando por los pastores de la iglesia, les agradecemos. Y saben algo, Pablo decía, y era Pablo, autor de 16 o 17 si le atribuyes Hebreos, de los 33 documentos del total de los libros, cartas y evangelios del Nuevo Testamento. Y él pedía: oren por nosotros, por favor. ¿Saben cuánto necesitamos sus oraciones? Y lo que hacen en el mundo espiritual es tan importante, pero no se ve. Y la gente ve el esfuerzo del predicador, del grupo de alabanza, pero gracias a esa intercesión, las condiciones se prestan en el mundo espiritual. Pónganse de pie todos los guerreros de oración, todo el staff. Vamos ahorita al final a reconocerles a todos, pero mientras váyanse poniendo de pie.
todo el staff, hay personas que llegan temprano antes de que tú llegues a este lugar, a conectar instrumentos, a poner sillas, a limpiar baños, a ver que todo esté en orden, que se van después de nosotros. Y nadie ve lo que hacen, pero sin ellos el servicio no sería posible. Póngase de pie todo el staff de la congregación. Maestros de la palabra, que a lo mejor enseñan en su casa, a 2 o a 3. Eso no importa. Importa cómo lo haces. Si yo te pregunto, ¿cuántos conocen al doctor Armando Alducin, al doctor Alejandro Alducin? Todos los conocemos. Si yo te preguntara, ¿quién conoce a un hombre llamado Emilio Anderud? Pocos sabrían quién es. Este es un hombre que dedicó los últimos años de su vida a discipular un grupo de menos de 10 jóvenes. Eran 5 o 6. Los 5 o 6 después se convirtieron en pastores reconocidos. Entre ellos, el doctor Armando Alducin, con un ministerio internacional que bendice a millones de personas cada año, y el doctor Alejandro Alducin, rector del Instituto Bíblico Internacional de la congregación. Y tanta gente ha sido alcanzada a través de enlace y a través de la radio y a través del instituto. Y esto no hubiera sido posible si un hombre no hubiera dedicado su vida a vivir en la sombra del anonimato, discipulando solamente a algunos jóvenes. Es como el caso de Andrés, el hermano de Pedro. Yo te pregunto, ¿quién conoce a Pedro? Todos. Andrés, la Biblia no dice mucho, pero según Juan 1:40 al 42, el que le presentó a Jesús a Pedro fue su hermano Andrés. Quiero que se pongan de pie todos los Andreses, todos aquellos que como Emilio Anderud, que como Andrés, a lo mejor has traído a 1, a 2 y enseñas semana a semana constantemente, pero lo haces con todo tu corazón. Nunca te has parado aquí, pero has impactado vidas, y eso es lo que importa. Y el Señor te reconoce. Todos aquellos que han sido consejeros de otros, personas a quienes otros buscan, y tú con todo tu amor te encierras 1 a 2 horas para hablar con uno cara a cara, para hablar con 2 cara a cara. Y a lo mejor tú piensas que tocaste a una persona y no te das cuenta que estás tocando a miles de personas. Porque si esa persona entrega su vida a Cristo y tú restauras una familia en consejería, hay un principio y una promesa que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. O sea que una familia en Cristo que enseñó la palabra a sus hijos, los hijos van a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y de sus hijos, y a la larga tú tocaste a miles de personas. En el cielo encontrarás una multitud y Dios te va a decir: ellos están aquí gracias a tu esfuerzo. Señor, pero nunca le prediqué a tanto. No, le predicaste a 2 de ellos. Los demás son el fruto de lo que tú sembraste. Cuando tú tocas a una persona, tocas a una generación entera. Así que nunca menosprecies una cita solas en una sala, en un café, para dar una consejería a 1 solo, o a 2, o a 3, porque ahí está Él, en medio de ustedes. Pónganse de pie todos los consejeros que alguna vez han dedicado de su tiempo, de su amor, para servir a otros. La lista es interminable. Servidores de esta congregación, a lo mejor a algunos les llovió duro el mensaje, pero yo voy a creer que después de este mensaje, si había algo que limpiar en su corazón, ya ha sido tratado y han tomado la decisión de hacer lo que hacen solo para Dios, independientemente de si era así o no. O sea, que alguien dijera: no, pues antes la verdad sí buscaba reconocimiento, pero ya me cayó el 20. O que tú dijeras: no, yo siempre lo he hecho solamente para Dios. Queremos también reconocerte, porque es un hecho que han hecho una gran labor, sin la cual cada servicio a través de los cuales tantas vidas y familias son bendecidas no sería posible. Todos los servidores, dejen sus puestos, olvídense del radio, de lo que está pasando, y queremos también orar por ustedes. Pónganse de pie. Están aquí, por supuesto, incluidos todo el grupo de alabanza, que semana a semana dedican voluntariamente de su tiempo para estudiar. Muchos han pagado con su dinero clases de canto para tocar instrumentos, y vienen aquí, dedican horas de su tiempo para que el domingo en la mañana, que también llegan antes que nosotros, cuando tú llegues a este lugar, puedas escuchar una alabanza de excelencia para glorificar a Dios.
Todos aquellos que a lo mejor no mencioné su labor explícita, pero que de alguna u otra forma sirven al Señor. Hermanos que visitan hospitales, hermanos que predican en las calles, hermanos que predican en el camión, lo que sea que tú haces. Si tú haces algo tras bambalinas y te identificas con Bezalel, personas que a lo mejor han vivido con ciertas frustraciones, que yo puedo dar más de mí y estoy limitado, pero hago lo que Dios me manda. Como Bezalel, queremos orar por ti. Pero antes de orar, escúchame lo que te voy a decir. No cierres tus ojos todavía. El punto es el siguiente: tú eres grande por hacer la voluntad de Dios, y que nunca defina lo que haces o no haces, si los demás lo reconocen o no lo reconocen, porque el ser humano es ingrato y regularmente no lo va a reconocer. Que nunca determine tu esfuerzo la actitud de los demás, el reconocimiento o el aplauso de los demás. Que determine tu esfuerzo y tu forma de hacer las cosas únicamente el saber que Dios lo ve. Tu grandeza no la define lo que los demás piensan o ven. Tu grandeza la define si estás honrando o no a Dios, si estás haciendo o no su voluntad. Y si tu respuesta en esta hora es sí, si tú dices estoy seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy seguro que donde Él me puso lo hago con todo mi corazón, a lo mejor te puso en el coro, o a lo mejor te dio el micrófono, a lo mejor te puso a dar consejería a uno, dar un estudio a 20 o predicarle a 1000. Si eso que haces lo haces para Dios, tú eres grande en el reino de los cielos, porque has hecho la voluntad de tu Padre. Y para eso estamos aquí, para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Fuimos creados por medio de Él y para Él. Y cuando tú al terminar tus días dices, Señor, viví para ti, tú has tenido éxito en esta vida. Reconozcámosles con un fuerte aplauso a todos estos héroes anónimos. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios por sus vidas. El más grande en el reino de los cielos, Jesús dijo, es el que se humilla como un niño. El que como un niño dice, papá, solo quiero obedecerte. Ese es el más grande. Yo no estoy inventando nada. Jesús lo dijo con estas palabras en Mateo 18, el 1 al 4. Y todos aquellos que a lo mejor no se identifican con Bezalel, yo les invito a que le pregunten a Dios, Dios, ¿cómo puedo servirte? Quiero en cada área de mi vida. Quédense de pie, vamos a orar por ustedes. No se sienten todavía. Y los demás díganle, Señor, yo también quiero ser un Bezalel. Ahora te voy a pedir un favor. Ya que ubicaste a los que están de pie, cercanas a ellos, respetuosamente, van a ponerse de pie junto con ellos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, por respeto, para que no se incomode nadie. Y vamos a orar por ellos. Ayúdame orando por ellos, por favor. Dios, te damos gracias por todos los servidores que de forma oficial a lo mejor no están inscritos en un ministerio, pero afuera te sirven tanto de tantas formas. Te han honrado haciendo tu voluntad. Señor, bendecimos sus vidas y te pedimos que tú fortalezcas sus manos, que tú les bendigas espiritualmente con la bendición más grande, que es que te sigan conociendo cada vez más, que emocionalmente tú traigas también restauración, paz y gozo a sus vidas. Señor, que todo sentimiento de frustración, de desesperación sea echado fuera en el nombre de Dios. Diciendo lo que haces es en vano, nadie lo ve, nadie lo reconoce, no te recompensan, podrías hacer más, estás limitado. Que hoy estas palabras de inconformidad en su mente, Señor, y que estén convencidos y agradecidos contigo, porque no merecíamos nada, y servirte de la forma que sea ya es por sí solo una gran bendición y privilegio que no merecíamos. Padre, fortalece sus manos. Muchos de ellos han padecido, se han esforzado y han visto a veces que no hay fruto de su esfuerzo. Eso es lo que ellos creen. Hoy convénceles de que no es así, que la semilla nunca vuelve vacía, que todo el cuerpo, no importa lo que hagamos, 1 Corintios 12, todos son importantes. Bendice sus vidas, bendice sus finanzas.
Sígueles llenando como a Bezalel de este espíritu de sabiduría. Sígueles fortaleciendo. Señor, sígueles mostrando de acuerdo a los dones que ya les has dado, porque ya tenemos la unción del Santo. Sígueles mostrando de qué manera pueden servirte. Padre, damos gracias por sus vidas, porque lo que ellos hacen, nosotros a veces no lo vemos. Hay cosas que vemos. Hay algunos que vemos lo que hacen aquí el domingo, pero no vemos las 3 semanas para estar aquí el domingo. No vemos lo que se hace antes y después del servicio. Padre, pero que hoy estén convencidos de que tú los ves. Y cada vez que ellos tomen un segundo de su vida para servirte, que a pesar del cansancio, el esfuerzo y lo que están sacrificando, sonrían al saber que tú estás sonriendo. Queridos hermanos, Dios sonríe y de Él viene su recompensa. Perdónenos si a veces el liderazgo no lo reconocemos como debiéramos. A veces son tantos que no vemos lo que todos hacen. Son tantos que no podemos reconocer el esfuerzo de cada uno. A veces parecemos hasta ser ingratos, pero lo hacen para Él. Y sepan que de Él viene su recompensa. Y los hombres a veces les fallaremos, les decepcionaremos, seremos injustos, pero Dios siempre será fiel y siempre lo respaldará. Él honra a los que le honran. Síganle honrando y seguirán viendo su honra sobre sus vidas. Gracias por todos ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y en cuanto a nosotros, te pedimos perdón si no habíamos hecho las cosas solamente para ti, si nos importaba el favor del hombre, lo que pensara el hombre, si estábamos con ingratitud en nuestro corazón, Padre, quejándonos por lo que no podemos hacer en vez de agradecerte lo que sí podemos hacer. Hoy que hemos escuchado esta palabra, cambiará nuestra conducta y de hoy en adelante solamente nos importará lo que tú pienses. Viviremos solamente para ti. Y si vivir para ti implica perder el favor del hombre, tú dijiste, Jesús, bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre digan toda clase de mentiras. Bienaventurados cuando los vituperen y persigan, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.